El bosque guarda más secretos de los que soporta la tierra. Yo lo vi con mis propios ojos. Cuerpos pintados de negro, gargantas abiertas, piedras blancas formando un círculo perfecto en mitad de la nada. Nadie quería hablar de ello, nadie quería acercarse, pero yo crucé la línea. Y cuando lo haces, ya no hay vuelta atrás. Esto es el profano de Dios. Todo empezó una madrugada de octubre. El teléfono sonó a las 4:22. No lo olvidaré nunca, porque todavía sueño con ese timbre, como si siguiera sonando en algún rincón de mi cabeza. Me dijeron que un guardia forestal había encontrado algo en el kilómetro 8 de la comarcal, junto a un sendero que casi nadie usa. A esas horas, la carretera estaba vacía, solo el resplandor de mi coche cortando la niebla. Ni un alma, y sin embargo, yo sentía que me estaban esperando. Cuando llegué, el guardia me esperaba con el rostro blanco. Apenas levantó la mano para saludarme. No hizo falta hablar. En sus ojos estaba todo. Caminamos entre los árboles. El suelo estaba húmedo. Las hojas muertas se pegaban a mis botas. El bosque olía a hierro. Ese olor metálico, espeso. Lo reconocí enseguida. Sangre. El cuerpo yacía en un claro, tendido sobre la tierra. Al principio no distinguí los detalles, pero en cuanto la linterna barrió su piel, supe que aquello no era un accidente, ni un simple asesinato. Estaba pintado de negro, no como quien mancha el cuerpo a la ligera, sino cubierto con una precisión enfermiza. Rostro, torso, brazos, piernas. Como si alguien hubiera querido borrar su identidad hasta convertirlo en una sombra humana. Los ojos abiertos inyectados de sangre y la garganta degollada de un corte limpio, como si lo hubiera hecho un cirujano. El silencio era tan denso que parecía tragarnos, ni un insecto, ni un pájaro, solo el crujido de mi propia respiración. Fue entonces cuando vi las piedras, 12, blancas, colocadas alrededor del cuerpo, formando un círculo perfecto. Dentro de ese círculo el muchacho, 19 años, según el carné que encontramos en el bolsillo trasero de su pantalón. No llevaba zapatos, los pies también pintados. Me agaché, la pintura olía a grasa y a ceniza húmeda. Toqué con un guante el suelo bajo su cabeza. Estaba húmedo, pero no había charcos. Eso significaba que lo habían matado allí mismo, o que lo habían preparado en otro lugar y traído hasta ese claro. Esto no lo ha hecho una persona sola, dijo el guardia forestal en voz baja. No respondí, pero lo pensé. Todo el escenario era demasiado elaborado, demasiado preciso. La colocación del cuerpo, el círculo de piedras, la pintura. No había huellas visibles, no había restos de arrastre, solo el cadáver, expuesto como una ofrenda. Encendí un cigarro, aunque estaba prohibido fumar en la escena. Necesitaba el humo. Y entonces lo sentí. Alguien nos observaba desde la espesura. No lo vi, no escuché nada, pero esa sensación, esa presión en la nuca, esa certeza de estar bajo una mirada invisible. Me quedé quieto, sosteniendo el cigarro a medio camino de mis labios, mientras el humo se mezclaba con la niebla. Al final, nada se movió, ningún crujido, ningún paso, solo el peso insoportable de ese silencio. Esa madrugada redactamos el atestado. La prensa apenas mencionó la noticia. Un crimen violento. Eso fue todo lo que se publicó. Nada de pintura, nada del círculo, nada de lo que convertía aquel asesinato en otra cosa. Yo, en cambio, entendí que aquello no era un crimen aislado, era el principio, y que había algo en ese bosque que aún no habíamos visto.
El segundo cuerpo apareció 3 semanas después. Un hombre, 34 años. Lo encontraron 2 senderistas, a unos 6 kilómetros del lugar del primer hallazgo. Recuerdo que cuando recibí la llamada sentí algo extraño. No sorpresa ni miedo, solo la certeza de que había vuelto a ocurrir. El escenario era casi idéntico. El cadáver estaba tendido en el centro de un claro, pintado de negro de la cabeza a los pies, la garganta abierta con el mismo corte limpio, y de nuevo el círculo de piedras blancas, perfecto, sin irregularidades. Pero esta vez había algo más, un símbolo tallado en la tierra, justo a un lado del cuerpo, una espiral rota en 3 trazos, casi como una serpiente mordiéndose a sí misma. Nadie en el equipo supo decir qué significaba. No aparecían manuales, ni en los registros de sectas conocidas, ni en las guías de simbología que consultamos. Aquella figura me obsesionó. La dibujé en mi cuaderno, lo copié una y otra vez hasta que lo tuve grabado en la memoria. El resto del escenario estaba igual de cuidado que el primer caso. Nada de huellas, nada de colillas, ni una sola pisada fuera de lugar, como si los asesinos supieran cómo borrar cualquier rastro. El forense dictaminó la misma hora de la muerte, entre la 1 y las 3 de la madrugada, igual que el primer chico. Y otra vez, noche de luna nueva. ¿Casualidad? No lo creo. Aquel detalle me mantuvo despierto durante semanas. Empecé a revisar archivos antiguos, muertes violentas, desapariciones en la zona, cualquier rastro que coincidiera con esas fechas. Lo único que encontré fueron rumores. Gente que hablaba de luces en el bosque, fogatas que se encendían y se apagaban en mitad de la madrugada, voces, cánticos, como coros apagados por el viento. El capitán me dijo que dejara de escuchar supersticiones, pero yo sabía que había un patrón y que no iba a detenerse. Esa misma semana, cuando volví a la comisaría, encontré un sobre en mi mesa, sin remitente. Dentro había una foto en blanco y negro, el primer escenario del crimen, el del muchacho de 19 años. Pero no era una foto nuestra, no la había hecho ninguno de mis compañeros, era otra perspectiva, como si alguien hubiera estado observando desde los árboles mientras nosotros trabajábamos. En la parte de atrás, a mano, habían dibujado el mismo símbolo de la espiral rota. No dije nada. Guardé la foto en el cajón de mi escritorio y lo cerré con llave. A veces pienso que ese fue el error. No compartirla, no advertir a nadie, porque lo que vino después fue mucho peor. El tercer cuerpo apareció un mes después. Una mujer, 27 años. Estaba pintada de negro, degollada con el mismo corte limpio, rodeada por el mismo círculo de piedras blancas. Pero había un detalle nuevo. En la piel, sobre los brazos, alguien había grabado símbolos con un cuchillo. Eran figuras torpes, irregulares, pero repetidas varias veces, como si quisieran dejar un mensaje. En comisaría lo trataron como un asesinato más. Yo, en cambio, sabía que había un patrón que crecía y que las víctimas no eran escogidas al azar. Decidí hablar con la gente del lugar. No buscaba pruebas, buscaba entender. La primera fue una anciana que vivía en una casa aislada al pie del monte. Me dijo que desde niña había escuchado cánticos en noches de luna nueva. Son voces que no se parecen a las nuestras, murmuró. Si te quedas a escucharlas demasiado, ya no vuelves. La segunda, un jornalero que cuidaba viñas. Me juró que había visto antorchas moverse entre los árboles. No eran cazadores, repitió varias veces. Se movían en círculo, como si rezaran, pero no en un idioma que yo conozca. Recogí aquellas palabras en mi cuaderno. Nadie en el cuartel les dio crédito. Yo tampoco podía demostrarlas. Pero lo cierto es que cada vez que había un hallazgo, siempre era luna nueva. Y siempre había alguien, en algún punto del bosque, que juraba haber visto luces o escuchado coros apagados por el viento. No eran pruebas, no era ciencia, pero era un patrón. Y en el fondo, yo sabía que solo estaba viendo la superficie de algo mucho más profundo.
No podía quedarme solo con rumores. 3 cuerpos eran demasiados para seguir escuchando viejas historias desde un despacho. Así que la noche de luna nueva salí yo mismo hacia el bosque. Caminé sin linterna, guiándome apenas por el resplandor de la luna entre las ramas. El aire estaba frío, cargado de humedad. Cada crujido de las hojas secas bajo mis botas sonaba como un disparo en mitad de aquel silencio. Los testimonios hablaban de cánticos, de luces que se movían en círculo. Quería verlo con mis propios ojos. Me interné durante horas, siguiendo sendas que apenas existían, y cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, lo escuché. Primero un murmullo, casi imperceptible, un rumor que se confundía con el viento entre los árboles. Pero a medida que avancé, la cadencia se hizo más clara. No eran palabras que pudiera entender, era un idioma roto, arrastrado, repetido por varias voces a la vez. Me escondí tras un tronco y entonces vi las luces, antorchas, moviéndose despacio, en círculo. Eran 7, quizá 8 figuras, todas cubiertas con túnicas oscuras, ninguna cara visible. El fuego iluminaba apenas un claro, y en el centro distinguí algo peor, el mismo círculo de piedras blancas, preparado, vacío, como si estuvieran esperando a la próxima víctima. El corazón me golpeaba en el pecho. No me atreví a acercarme más. Uno de ellos levantó un cuchillo largo hacia el cielo. El filo brilló con el reflejo de las llamas. No hubo gritos, no hubo sangre esa noche, solo el murmullo incesante, repitiéndose una y otra vez, hasta que sentí que me taladraba la cabeza. Retrocedí como pude, sin apartar la vista del círculo, y cuando por fin creía estarlo bastante lejos, cometí el error de mirar atrás. No sé si fueron mis nervios o si de verdad ocurrió, pero juro que una de esas figuras estaba quieta, de pie, a unos metros de mí, como si me hubiera estado esperando. No sé cómo ocurrió, solo recuerdo el instante en que la figura me encontró en el bosque. No corrió hacia mí, no levantó el cuchillo, solo me miró, aunque no podía ver su rostro bajo la capucha. Y de algún modo supe que lo sabían todo, que sabían quién era yo, por qué estaba allí, y que mi nombre ya estaba escrito antes de que yo pisara ese claro. No me golpearon, no me ataron, ni me arrastraron hacia el círculo. Caminaron a mi alrededor y, en silencio, abrieron un hueco en el círculo de túnicas, un espacio vacío, el espacio que me correspondía a mí. Nadie me obligó, nadie me empujó, yo mismo di el paso. El murmullo de voces creció, envolviéndome, como si me hubieran estado esperando desde siempre. El cuchillo pasó de mano en mano hasta llegar a mí, frío, pesado. Y entonces entendí que no estaba investigando nada. Yo era el siguiente eslabón. Aquel bosque no quería testigos, quería miembros. Y esa noche, en luna nueva, yo crucé el límite. Nunca volví a escribir un informe, nunca volví a entregar una prueba. Desde ese momento, fui parte del círculo. Esa noche no observé desde los árboles. No tomé notas, no recogí pruebas. Esa noche estuve dentro del círculo. Las antorchas ardían alrededor. Las voces murmuraban en un idioma que no era mío. Y sin embargo lo repetía, palabra por palabra. En el centro estaba ella, joven, temblaba. Me pusieron el cuchillo en la mano. Nadie me miró, nadie me obligó. Solo esperaron. El filo pesaba más que nunca. Lo levanté y... Has escuchado el profano de Dios. Aquí las historias no terminan.
se quedan dentro